Bueno, estamos en una serie bastante larga, que igual se va a seguir extendiendo mucho más, que se llama Esperando el regreso del Rey. Entonces, esta ya es nuestra quinta semana en la que estamos aprendiendo cómo Pablo, al momento de extender esta carta a los tesalonicenses, expresó ciertos criterios y ciertas cosas que los tesalonicenses tenían que hacer y seguir. Nosotros estamos desglosando versículo a versículo qué es lo que Pablo quiso transmitir a los tesalonicenses con esta carta. Lo más maravilloso es de que Pablo, se dice que esta carta es una de las primeras que está escribiendo Pablo. Es una de las más cercanas después de la crucifixión de Jesucristo. Se estima que Tesalonicenses fue escrita 20 años o un poquito más después de la crucifixión. Entonces, las cosas estaban muy frescas, las ideas estaban muy vívidas, pero es necesario que pase cierto tiempo para que nosotros podamos ver con una mejor amplitud esta historia. Tal vez, si usted está presenciando algo en este momento, no pueda transmitirlo de una manera fidedigna. Tal vez tenga que tomar varios testimonios, de entrevistar a ciertas personas para que sepa qué sucedió ese momento. Y así fue. Pablo tuvo todo ese tiempo para saber cuál fue la obra de nuestro Señor Jesús. Él pudo aprender del mismo Espíritu Santo, pudo escuchar a los apóstoles, pudo escuchar a testimonios de las personas que estuvieron ahí. Entonces, cuando escribe esta carta, la escribe con una autoridad. Así es que, como les decía, en este día nosotros vamos a seguir explorando Primera de Tesalonicenses, versículo 4, número 4 del 1 al 12. Entonces, esto lo vamos a llamar como llamados a la grandeza. Cuando nosotros escuchamos la palabra grandeza, se nos viene a la mente una persona con mucho dinero, con mucha sabiduría, con mucho poder. Entonces, cuando ustedes sean llamados a la grandeza, Dios los está llamando también a esa grandeza. Pero no a la grandeza que les expresa el mundo, no a esa grandeza que les va a dar el dinero, el poder o la sujeción de personas. Les está dando una grandeza que es distinta. El Señor Jesús vino acá, aunque Él es grande, Él vino a servir. Y todos los que estamos aquí somos siervos del Señor, ¿amén? Entonces, para ser nosotros grandes, tenemos que estar a su servicio. Pero también sabemos que tenemos el poder y la autoridad del Señor siempre y cuando nosotros hagamos lo que Él nos está manifestando. El primer punto en esta mañana, mis hermanos, se llama grandes expectativas. Primera de Tesalonicenses 4, 1, 2 dice de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Primeramente, Pablo está dándoles una forma en que nosotros debemos de comportarnos. Así dice: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, se conduzcan de la forma en que agraden a Dios. Pablo pasó un poquito tiempo en Tesalónica. Pudo ser 3 semanas. No fue un tiempo muy rápido, pero el impacto que tuvo las palabras de Pablo a esta iglesia fue extraordinario. También lo que pudieron vivir en Tesalónica fue algo sumamente rápido, ya que la gente se alborotó demasiado. Pablo quería siempre llegar a las sinagogas, quería que llegue el evangelio a los judíos. Entonces, a cualquier lugar, a la ciudad que él iba directamente a una sinagoga. Él quería expresar ahí las buenas nuevas. Para muchos judíos entendían y se convertían. Pero para otros eso era una locura. Y alborotaban a la ciudad tanto que a las autoridades les decían: miren que toda esta gente que se está llevando Pablo está hablando de un nuevo rey, que no es el rey el César, sino un rey que dice llamar Jesús. Entonces eso a cualquier autoridad alborota.
Inmediatamente los tomaron presos, los azotaron y les dijeron, no. Si ustedes van a seguir con eso, van a salir bajo una fianza. Y así fue. La iglesia tesalónica tuvo que sacar a Pablo y a Silas de ahí con una fianza y despedirlos, porque la ciudad ya estaba alborotada. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo que tanto los alborotó? ¿Qué fue lo que Pablo impactó en esas vidas de esos ciudadanos? Aquí lo vamos a ver. Y sobre todo fue que Jesús era nuestro Rey y que era nuestro Redentor. Pero eso lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. Entonces, el momento que Pablo está diciendo que se comporten como Él les había enseñado, tiene que ser de una manera que agrada a Dios. Nosotros aquí podemos comportarnos de distintas formas. Podemos venir de otros países con otras culturas. Podemos venir de una casa que tenga unas costumbres mucho más arraigadas. Pero esas costumbres, esa cultura, ¿realmente agrada a Dios? La única forma de agradar a Dios, mis hermanos, es cumplir sus mandamientos y hacer las cosas que manda en la ley. Téngalo por seguro que las cosas que usted hace o las cosas que usted dice, si no están apagados a esta ley y a las buenas costumbres, no van a ser de agrado ni a Dios ni a las personas que están a su alrededor. Usted, si vive en un sector en donde hay personas que no conocen al Señor, que solamente están de fiestas y quiere agradarse a ellos, siga sus fiestas, siga esas reuniones que hacen. Le agradará a ellos, ¿verdad? Pero Dios, para agradarle, tiene que hacer lo que a Él le gusta, lo que Él dice. Entonces, no podemos hacer lo que le agradan a esas personas si no están de acuerdo a las cosas que el Señor nos está mandando a hacer. Más adelante, en la parte 2, dice, segundo, agraden más y más a Dios. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto cuando dice más y más a Dios? Ya estamos comportándonos como la ley señala, ya estamos haciendo lo que Él dice, estamos congregándonos, estamos aquí en la iglesia. Pero, ¿cómo más yo puedo agradar a Dios si ya estoy haciendo lo que Él desee? Muy sencillo. Usted está en este nivel, pero puede llegar mucho más. Si usted está orando 10 minutos, puede orar 20. Si usted está alabando o escuchando alabanzas por 1 hora, puede escucharla mucho más. Si usted tiene miedo de llevar el evangelio al vecino que está al lado, deje ese temor a un lado. Usted puede agradar más y más a Dios, venciendo su miedo, venciendo su temor y yendo al que necesita. Agradar a las personas es muy sencillo. Haga lo que a ellos les gustan. Si quiere usted agradar a su jefe, quédese más tiempo en el trabajo. ¿Quiere agradarle mucho más? Dígale, no me levantes del sueldo. Uy, el jefe va a estar bien agradado. Entonces, si agradas al Señor, dale más de lo que estás dando ahora. A esto se refería Pablo. Agrádalo más y más. Tercer punto. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, Pablo a los de Tesalónica ya les dio un mandato. En todo el libro de Tesalonicenses nos está dando unas ciertas explicaciones y también está diciendo cosas que debemos de hacer. Entonces, en esas 3 semanas tan rápidas que estuvo Pablo ahí, les dijo qué es lo que tienen que hacer. Así es que te pregunto ahora, mi hermano, ¿qué te dijo el Señor que tienes que hacer? ¿Todavía no has entrado en ese nivel espiritual, en ese nivel de meditación, para que el Señor te diga cuál es la cosa que debes de hacer? Bueno, primeramente es muy fácil el domingo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Venir a la iglesia. Porque aquí es el único lugar en que vas a poder aprender de la palabra. Que el hermano te va a exhortar o el hermano te va a consolar. ¿Qué más el Señor te ha mandado a hacer? Cada uno tiene que tratar con el Señor. El Señor trata contigo. Hay distintos dones que ustedes tienen, en los cuales ustedes pueden seguir explotando y siguiendo más lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas. Así es que, mi hermano, si el Señor ya te dio un mandato, no sé, oración, intercesión, misionero, enseñar a otros hermanos, estar en la academia bíblica, aprender.
Comienza por ahí. Al Señor le agrada que hagas eso. Y sobre todo, si tú lo obedeces, como decíamos más anteriormente, le vas a seguir agradando al Señor. Ahora, inmediatamente después de que Pablo señala a los tesalonicenses que ya les está diciendo, hagan esto, lo que les mandamos a hacer, agraden más y más al Señor, compórtense de esta manera, llega a un punto que a veces es un punto que a muchas personas no les gusta oír. Pero es necesario expresarlo. Es necesario tomar estos lugares para hablar a los hermanos sobre esto. El segundo punto dice que seamos sexualmente puros. En la actualidad, mis hermanos, esto no se conversa. No se gusta hablar tampoco en los púlpitos. Les gusta hablar de la prosperidad, de la alegría, del gozo. Pero el momento en que nosotros nos están exhortando que hagamos algo que no está bien, ese castigo es un poco complicado. Esa sanción de recibirla es un poco difícil. Pero tenemos que escucharla, porque en la antigüedad como en la actualidad, estas cosas existen. No puede ser que esto lo estás haciendo tú, pero puede ser algo puede ser tu vecino, puede ser algún amigo. Y es necesario que hables con esta persona sobre esto. Primera Tesalonicenses 4, 3, 6 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Para llegar a esa grandeza de que estamos hablando, mis hermanos, a esa grandeza que el Señor nos quiere llevar, debemos mantener nuestra pureza sexual. Primer punto, apartáense de la fornicación, apartaos de la fornicación. ¿Por qué? Pues que el Señor quiere que ustedes sean santificados. Pero ¿por qué estaba hablando Pablo acerca de esto de la fornicación allá a los tesalonicenses? ¿Será que en estas 3 semanas vio algo que no le pareció muy bien? Algo que no era de su agrado. Tenemos que ir a ese tiempo. Examinemos qué es lo que decía o cómo se comportaba la sociedad en ese momento de la historia. Miren, Tesalónica estaba muy cerca de la ciudad de Corinto. Y si nosotros podemos ver, esa ciudad era una ciudad muy libertina. Definitivamente Pablo estaba horrorizado con la libertad, la liviandad sexual con la que se mandaba a Corinto. Entonces, la práctica griega y la práctica romana, por lo general, dejaba que las personas tengan relaciones íntimas con otras personas sin ningún problema. Entonces era una práctica muy común entre ellos. La mayoría de hombres solteros menores de 30 años podían acceder a este tipo de prácticas y no eran mal vistas. Los romanos ni los griegos los dejaban, los permitían. Pero como el derecho romano sancionaba también alguna de estas cosas, cabe destacar que no permitía que haya relaciones prematrimoniales. Eso sí, el derecho romano sancionaba tener relaciones prematrimoniales. O sea que usted no podía tener relaciones con la que iba a ser su esposa, porque estaba afectando no solamente el honor de ella, sino el honor de su familia, la familia de ella, y hasta de la misma familia de él. Era necesario esperar el momento del matrimonio. Entonces, este sexo prematrimonial prohibido por la ley romana. El judaísmo era estricto. Era imposible que las relaciones sean fuera del matrimonio. La única forma de que existan relaciones íntimas era dentro del matrimonio. No podía existir ninguna otra forma. Pero los judíos, había algunos que caían en ese tipo de deslices, ¿no? Y llegaban a este tipo de lugares en donde podían rendir ese tipo de pasiones. Y a esto es lo que se está refiriendo Pablo. Pablo
está diciendo que nosotros no podemos tener esas cosas de que no agradan a Dios. La misma ley está sancionando este tipo y prohibiendo este tipo de relaciones con otras personas que no sean sus esposos o sus esposas. ¿Pero por qué? Porque Él ha llamado a su pueblo a santidad. Su pueblo es santo y no puede estar enrolándose con esas personas haciendo cosas que no son debidas. Porque eso es algo que a usted lo está manchando, lo está ensuciando. No le está permitiendo acercarse al Señor. Apártense de la fornicación es primeramente lo que está señalando Pablo que deben hacer. Segundo punto, tengan su propia esposa, ya que dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, aquí hay un detalle, ya que cuando habla de que cada uno tenga, vosotros tenga su propia esposa, en este momento de esposa, también hay una traducción que dice que no es esposa, sino que lo señala como un cuerpo o lo señala como un vaso. Porque lo que está señalando Pablo en este momento es de que nosotros debemos de cuidar a nuestro cuerpo. Y si sabemos que nuestra esposa también es parte de nosotros, porque los dos ya somos uno, no nos podemos hacer daño. Entonces no nos podemos entregar a ese tipo de pasiones cuando tenemos a alguien a que cuidar. No solamente hacemos daño a nuestra esposa, sino también nos hacemos daño a nosotros, a nosotros mismos. Entonces, el momento que está diciendo que tengan a su propia esposa es de que no se entreguen a tener pasiones o relaciones íntimas con una persona o con varias personas. Porque esto, para alcanzar la santidad, para alcanzar la grandeza, nosotros solamente tenemos que hacerlo con una persona, no entregarnos a otras personas más. Tercer punto, tenga una conducta sexual diferente, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mis hermanos, concupiscencia es una palabra que tal vez ahora ya no se escucha, pero la concupiscencia es una pasión desmedida por deseos terrenos, por cosas que no le agradan a Dios. Es desatarse a las pasiones. Eso quiere decir la concupiscencia. Entonces, en ese tiempo, algunos escritores judíos y algunos rabinos, algunos levitas, tomaban ya un pensamiento más ascético, que las relaciones íntimas eran exclusivamente para la procreación. No podía haber ningún tipo de pasión. No podía haber ningún tipo de cosa que vaya más allá en una relación íntima que no sea para la procrear. Entonces, usted no podía tener ningún tipo de pasión con su esposa. Pero en este momento tenemos también que denotar que Pablo no está diciendo que tengamos ese tipo de comportamiento. Él también señala en otras cartas que en el único lugar en nosotros podemos expresar plenamente nuestra sexualidad es en el matrimonio, es con nuestras esposas. Esa vida ascética o monástica no es necesaria tenerla en el matrimonio. Podemos nosotros expresarla tranquilamente en el lugar en que nosotros el Señor nos ha dado, en el que el Señor nos ha bendecido. Así es que Pablo señala como único lugar adecuado para liberar estas pasiones al matrimonio. Miren lo que dice 1 Corintios 7, 4, 5, acentuando esto. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, Pablo no está diciendo que tengamos ese tipo de vida ascética solamente para procrearse, sino que podamos vivir plenamente con estas relaciones con nuestra pareja. Hay una cosa también extraordinaria también porque Pablo mencionó esto a los tesalonicenses. Los mismos judíos
creían que todos los gentiles, o sea, todas las personas que no compartían la fe del Señor, eran unos sexualmente inmorales. Y la verdad, la mayoría de gentiles era realmente inmoral. No tenía y no podía llevarse, tener una vida de compromiso en el matrimonio. Siempre estaban llevados a libertades. Así es como a veces se expresan en la cultura griega o romana cuando nosotros vemos los frescos, cuando vemos ese tipo de esculturas. Tenían ese tipo de libertades. Entonces, imagínense cuando Pablo llega para allá, Atenas, cuando está llegando a Roma y ve todas esas cosas que de verdad tienen que haberle horrorizado. Llegamos ahora también al cuarto punto en el que dice que la inmoralidad sexual agravia a tu hermano. El versículo dice así, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y como ya hemos testificado. Pero ¿cómo es posible de que yo tengo algún tipo de libertad en otro lugar? ¿En qué le puedo afectar yo a ese hermano? ¿En qué le afecta a mi prójimo mis libertades sexuales? En no estar con mi pareja, ir a otro lado. Es más, nadie se puede enterar. Hermano, primeramente el Señor sabe todo y ve todo y el Señor está viendo estas cosas que no son correctas. Si ya te ha apartado a ti para que seas pueblo santo y escogido, no debes de hacer eso. Ahora, no creas que solamente eso no va a afectar a nadie si nadie se entera. Eso primeramente te afecta a ti porque vas a verte lleno de mentira. El momento que se puede enterar su familia se puede llenar de odio y de rencor. Y la familia de esa otra persona con la que estás compartiendo ese lecho también se va a llenar de odio y rencor porque pensará que le engañaste o que la forzaste. Entonces, estás dañando también uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo mismo lo puso y dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te das cuenta que cada vez que tienes ese tipo de liviandad sexual estás dañando a otras personas? Por querer complacerte a ti mismo, tú no quieres y no ves más allá de lo que esas personas están experimentando, viviendo. Entonces, si en verdad quieres llegar a esa grandeza, si en verdad quieres llegar a esa santificación, arrepiéntete y aléjate de ese pecado. No es necesario que tú dañes a otras personas solamente por tener un deseo o complacer un deseo. Hay muchas cosas más hermosas, muchas cosas más placenteras que el Señor nos da en toda nuestra vida. Hay algo extraordinario también aquí en lo que dice al final, en el que dice que el Señor será vengador de esto. Cuando nosotros vamos al libro de la ley, principalmente en Deuteronomio, ¿cómo castigaba el pueblo judío cuando le mandó la ley del Señor allá en el Egipto, cuando le mandó Dios la ley a los judíos? ¿Cómo los castigaba? Era una forma bastante severa, estricta. Permítame parafrasear un poco lo que dice Deuteronomio 22, del 13 al 30, que dice así. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella la desprecia y la acusa públicamente de que ella no era virgen. De esta manera, el padre de la novia puede ir a reclamar a los ancianos y decirles de que su hija sí era virgen llevando una prueba, lo cual obligaba a ese esposo a indemnizar a su padre, al padre de la novia, y también tenía que regresar con esa esposa y no iba nunca a poder tener una carta de divorcio o nunca se iba a poder separar de esa persona. Una sanción bastante fuerte, ¿verdad? Aquí dice otra que dice, supongamos que las acusaciones de ese hombre sí son ciertas, que la mujer fue deshonrada, ¿no? Entonces, este hombre va a poder llevar a su esposa a la casa de su padre y ahí el resto de hombres la van a matar a pedradas. ¿Por qué? Porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. Y así, de ese modo, limpiarás esa maldad que hay en el pueblo, dice.
Miren qué pasaba cuando un hombre era encontrado en adulterio. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben de morir, dice Deuteronomio. Así de este modo limpiará de Israel de semejante maldad. Supongamos, en la ley del Señor está extendiendo muchas cosas más porque sabe que la maldad del hombre se va mucho más allá. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera, deberán llevar a ambos a las puertas de la ciudad. ¿Y saben qué pasaba? Sí, matarlos. Muchas veces cuando nosotros escuchamos esto, y a veces cuento a los jóvenes que qué tan estricto era el pueblo judío con esto, y me dicen, pero ¿cómo Dios permitía eso? ¡Qué terrible! ¿Por qué les mataban de esa forma? ¿Por qué no había piedad en el Señor, misericordia? Yo muchas veces les digo a estos jóvenes, lastimosamente el Señor en ese momento tenía que implantar esa autoridad. Esa disciplina era necesaria. Y como ese pueblo ya era santificado, pueblo escogido por el Señor, separado de las otras naciones, no podía permitirse eso. La paga del pecado es muerte. Pero también había sus excepciones, que en el caso si esta mujer haya sido violada, en estos casos era imposible que la mujer tenga que morir, porque Dios es justo, ¿verdad? En este caso la mujer no moría, el que moría era el hombre, el agresor. Pero también había un caso de que, ¿qué pasaba si el hombre descubría, o sea, el esposo descubría que su esposa era infiel? Sabían que le iban a matar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si él se quedaba callado y decía, mejor no digo nada? En este caso, a él lo podían acusar de alcahuete y los mataban a todos, hasta a él también. Él estaba en la obligación de decir eso también. La pureza sexual en ese tiempo era muy extrema. Pero si nosotros nos vamos a ese tiempo ya del Nuevo Testamento, parece que estas cosas que fueron tan señaladas por el Señor, que eran tan fuertes o estrictas, van bajando de intensidad. Ya en el Nuevo Testamento, los judíos ya venían esto, pero ya no los mataban. Cuando veían esas cosas de adulterio, los judíos ya no les mataban a esas personas. Ellos decían que el Señor va a hacer justicia con esa el momento del juicio final. Entonces ellos no se metían ya a matar a nadie. Era algo que se veía y ya no se sancionaba de esta manera. Ahora hemos llegado a nuestra actualidad. Y lo que yo digo ahora es una aberración. Es imposible que nosotros seamos muertos por eso. Yo me acuerdo que había unas leyes en Ecuador que decían que si usted atrapaba a ese hombre con su esposa, usted tenía el derecho de matarle. Y no era usted acusado de asesinato. Eso era una ley antigua, ¿no? Ya eso ha cambiado porque no puede usted matar a nadie. Entonces todo eso ha ido cambiando, ha ido haciéndose cosas más suaves, más livianas. Y hoy la vemos tal vez muy usuales. ¿Cómo? Ya me lo imaginaba. Sí, yo vi algo de eso, pero ya me imaginaba así. Así son. No, hermano, usted es santificado, usted es separado. No puede dejar que esas cosas sucedan. Alármese, asústese, exhorte. No mate, pero exhorte. Diga que el Señor va a hacer juicio sobre usted. Que pida perdón. Que esas cosas no están dañándole solamente a su esposa, sino a la otra persona. Están dañando la honra de su familia, a sus hijos. No deje que eso suceda si usted lo ha visto que pasa. En ese tiempo les contaba que el adulterio que sucedía era considerado como un robo. Era como si le hubieran robado a la esposa. Entonces imagínense ahora usted cómo se sienten cuando le roban algo muy importante. Denuncias, ¿verdad? Enojo, qué indemnizaciones. En ese momento también el adulterio era considerado como un robo de la esposa. Y sí, podía haber sido dado como la pena de capital, o también puede haber sido esa persona indemnizada. Pero, hermanos, separémonos de eso. Si lo vemos, el Señor aquí mismo nos está diciendo en su palabra de que
No dejemos que eso suceda. Apartémonos de esa fornicación. Esa libertad que ahora nosotros tenemos no puede verse expresada en ese tipo de pasiones. La palabra dice que huyamos de esas pasiones juveniles que de verdad en nada nos edifican. Nosotros tenemos otro tipo de cosas por qué sentirnos mucho más vivos, mucho más gozosos y dichosos. Pueden ser el mismo amor que tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos, pero principalmente el amor que nosotros le tenemos al Señor. El tercer punto que está llamándonos en estos versículos que estamos analizando se llama llamados a la santidad. En este momento ya Pablo está señalando a los de Tesalónica que nosotros fuimos escogidos para un camino a seguir, un camino en el del cual nosotros no nos podemos apartar. Primera de Tesalonicenses 4, 7 a 8 dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primero, la idea detrás de santificación es ser apartado. Entonces, vamos a hacernos una idea que nosotros tenemos ya un viaje. Ya hemos planificado este viaje todo el año, ahorramos, estamos todo listo, tenemos preparado el carro, tenemos preparado los víveres, vamos a llegar en tal lado, vamos a ser esas personas. Tocamos, vemos un mapa, tenemos el GPS, tenemos el camino, todo está listo. Y ahora, pero es que ¿saben qué? Este camino es el más cerca que nos llevará a nuestro destino, pero visitemos a una familia que está por acá. Ya que estamos de paso, vámonos para este lado. Paremos en tal lugar. Si usted ya tiene una visión, una idea a dónde llegar, y ha planificado eso con tiempo, no tiene por qué detenerse en otro lado, mi hermano. A veces el carro tiene suficiente gasolina hasta llegar a ese lugar, no tiene ni siquiera que pagar a abastecerse. Si usted ya fue separado en santidad, o sea, seguir ese camino, ¿a qué está buscando otras cosas? ¿Qué es lo que usted está queriendo encontrar en el mundo que le puede servir para llegar al cielo? Nada de las cosas que nosotros estamos teniendo aquí nos sirven en el cielo. Si usted cree que primero debe de hacer dinero, que si primero tiene que triunfar profesionalmente, si primero tiene que viajar antes de seguirle al Señor, antes de cumplir su mandato, está equivocado. Está haciendo una parada que no es necesaria. El camino de esa santidad no hay pelea, hermano. Es un camino en el que el Señor ha dicho que no debemos de separarnos. Ya tuvimos todas las cosas necesarias, sigamos ese camino. Miren, el momento que aquí está señalando que pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Las cosas que están aquí en el mundo siempre han sido traducidas o asimiladas a la inmundicia. La inmundicia es algo muy sencillo, hermano. No sé, usted está tranquilamente aquí con algo y se le cayó, no sé, en la basura algo. Dice, tengo que recoger esto de la basura. ¿Y ahora cómo hago? Me voy a poner un guante para no ensuciarme. No, voy a sacudir la basura y recoger esto y lo saco. No, ¿ahora cómo hago? No, hermano, tiene que ensuciarse porque esa cosa se cayó. Entonces usted va a bajar, tomarlo y sacarlo y después le lava la cosita que se cayó y se lava su mano. Entonces, la inmundicia es algo que le está manchando, algo que lo tenía limpio. Cuando usted ve las luces del mundo, algo que la trae del mundo, se está manchando. Está separando de la santificación. No deje que eso lo manche. Si cree que eso es algo bueno para usted, lo que le está haciendo es ensuciando. Y téngalo por seguro que tendrá que sacudirse, tendrá que limpiarse y seguir ese camino de santidad. Porque todos los que estamos aquí estamos llamados a este camino, si no usted no estaría aquí. Porque usted está aquí porque quiere escucharle al Señor. Entonces, si le va a pasar a eso, hermano, se cayó, ni modo, eso ya no funciona, no vale. Pero es oro, hermano, era mi zarcillo, era. Bueno, si quieres ensuciarte y crees que eso vale la pena, métese ahí. Levítico 20:26 dice así: sé santo,
porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. El Señor quiere que tú seas santo porque Él es santo, porque nosotros tenemos que llegar a ser como Él. Si nosotros queremos ir a vivir a un lugar, tenemos que acoplarnos a las costumbres y cultura de ese lugar. Yo cuando vine de Ecuador a vivir a Venezuela me tuve que acostumbrar a comer arepa porque ese era el desayuno. No hay otro desayuno más, ¿o no? Exactamente. Entonces, si usted va a llegar a vivir con el Señor al cielo un día, tiene que acostumbrarse a lo que le agrada. No va a ir con otras costumbres. Entonces, ya le está dando, y usted sabe lo que Él desea y lo que le gusta, ¿verdad? Entonces, cuando esté con Él, va a ser más fácil vivir. Segundo punto, tome sus estándares de moralidad de Dios y no de la cultura. El versículo decía así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. Los estándares que nosotros por lo general seguimos en la actualidad son morales. Lastimosamente ya en las escuelas no se enseña religión, ya en la escuela no se enseña Biblia, en la escuela no se ora. Entonces tenemos una cierta libertad. Tenemos, creo que, clases de cívica, clases de cuando usted tiene que respetar, hay ciertas normativas de respetar la bandera, levantarse cuando suena el himno nacional. Entonces son normativas que se dan, ¿verdad? Entonces, pues esos son actos de moralidad correcta. Sabe bien que no puede estar usted entrando al baño de damas siendo varón o estando robando un examen del escritorio de los profesores. Son cosas morales. Pero esta moralidad viene de un lugar, sale de un lugar y se expresa ¿de dónde? Desde la ley. Entonces, nuestra moralidad tiene que ser vista por el Señor, no por lo que dirán las otras personas. Si el Señor nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que escucharle y hacerlo. Ya que dice así, que Él nos ha dado el Espíritu Santo para esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos portamos mal o hacemos cosas que son indebidas, hay algo que nos remueve por aquí. Y de pronto como algo que le vibra dice, ay, pero ¿qué pasó? ¿Es del celular que me están llamando? No, es el Espíritu Santo que le está diciendo esto no es correcto, esto no está bien. Entonces uno se espeluzna, dice, ay, no sé, se me levantaron hasta los pelos, no sé qué me pasó. Sí, porque no está comportándose de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y esto es porque gracias a Dios el Espíritu Santo vive y mora en usted y le hace vivir eso. Recuerden que al momento que Pablo está hablando de esto, Pablo tiene en mente que usted tiene un espíritu de santidad también. El Espíritu Santo es un espíritu de santidad y, como estamos diciendo, un espíritu que a usted le hace distinto a otras personas, que tiene otro objetivo, que tiene otra manera de ver al mundo. Y además, el Espíritu Santo a usted lo purifica. A usted lo va quitando de todo ese tipo de escarchitas que están cayéndole en el mundo. Y el Espíritu Santo se las va retirando. Porque Él no quiere que usted esté impuro. El Espíritu Santo lo va renovando y limpiando cada vez más. Ezequiel 36, 25, 27 está señalando algo también del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento por lo general no se habla mucho del Espíritu Santo. Hablan del Espíritu. Del Espíritu Santo se habla 2 veces. Pero en Ezequiel 36, 25, 27 se está señalando de que el Señor nos va a dar un corazón nuevo y pondrá el Espíritu en nosotros. Mire, el profeta ya sabía que iba a venir el Espíritu del Señor, el Consolador, a estar este tiempo aquí con nosotros. Y nos ha dado y lo tenemos. Y Él es el que nos limpia, nos purifica y nos está conmoviendo cada vez cuando nosotros no hacemos las cosas que son correctas y que son para alabar a nuestro Señor. Cuarto punto. Debemos llevar una vida de amor abundante. Cuando nosotros hablamos de la abundancia, le veíamos en el versículo anterior que decía que abunde más y más. Podemos nosotros imaginarnos un campo. En el campo
encontramos varios árboles y estos árboles son frutales. Vamos ahora a imaginarnos que estos árboles son árboles de manzanas o del fruto que a usted más le guste, ese fruto dulce y agradable. Entonces usted cuando camine por ese campo va a tomar los frutos y se los va a comer, se los comerá y se hastiará. Pero usted se extenderá y verá que en ese campo hay muchos más árboles y hay muchos frutos. Eso es la abundancia. Tener una gran cantidad para satisfacerse a usted y satisfacer al resto de personas. Entonces, entendamos ahora que cómo debamos de llevar una vida de amor abundante. ¿Cómo podemos nosotros tener ese amor y compartir? No solamente que nos llena a nosotros, sino llenar a otras personas. Primera de Tesalonicenses 4, 9, 10 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primer punto, el amor es aprendido de Dios. Hermano, el amor no se enseña en las escuelas. Si usted cree que a su hijo le está enseñando el amor porque usted le está dando cosas, le está consintiendo, le está diciendo cómo debe de ser, ese es el amor que usted le expresa a él. Pero él cree que es capaz de expresarle el mismo amor. Nosotros sentimos que con esa sonrisa, con ese gracias que ese pequeñito nos da, o con solamente esas palabritas que nos dicen papá y mamá, nos está llenando de amor. Pero ese amor no proviene de nosotros. Ese amor proviene de Dios. El amor que nosotros expresemos al resto es de acuerdo a que el Señor nos ha dado. O sea que si a usted le dicen que no expresa amor, es de que usted no ha tenido la relación correcta con el Señor para entender el amor que usted dándole. Si cree que el amor es recibir muchas cosas, ay, miren cómo me aman porque me dan tanto, no, eso no es amor. El amor verdadero es el que yo puedo dar todo a esa persona sin esperar nada a cambio. Así es que si usted ama a alguien y cree que la otra debe de responderle para que sea compensado, está equivocado. El amor va en una sola vía. Todo para esa persona, todo. Pero ¿de dónde proviene ese amor? Del Señor. Porque yo siento que Dios me está dando amor a mí y ese amor lo puedo transmitir al resto. Si usted no transmite amor, hermano, examínese. Mire qué relación tiene ahí con Dios. El Señor tiene un amor infinito para nosotros. Nosotros tenemos que expresarlo también infinitamente para el resto de personas. Pablo también creía que todos los cristianos son una familia. Entonces, ¿qué es lo que dice la ética de amor familiar? No puedo verle a mi hermano de sangre que esté pasando por esto. No puedo ver a mi papá que esté pasando por esto. Yo tengo que darle a él lo que él necesita. Tengo que suplir a esas personas de lo que ellos necesitan. Así se están expresando en el amor. Pero lo más extraordinario, que los tesalonicenses no aprendieron el amor de Pablo, sino lo aprendieron de Dios. Seguramente estuvieron orando unánimes en oración, juntos, y ahí aprendieron del amor correcto. Segundo punto, debemos amar a nuestro prójimo abundantemente. Hace un tiempo también vimos sobre el amor al prójimo. ¿Sí? El prójimo, ese que está al lado tuyo, ese que está cerca, ese que necesita es tu prójimo, dice. Y también los 6 así, dice el versículo, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Nosotros, cuando hablamos del prójimo, creemos que es la persona más cercana. En este caso, Tesalónica era una ciudad de Macedonia, que era toda la zona, todo el sector. Lo que está diciendo aquí Pablo es de que nosotros expresemos amor a todas esas personas, no solamente los cercanos, sino los que están más allá. Porque no sabemos en qué momento ese amor puede impactar a una persona que está lejos, pero es necesario dárselo. Una cosa extraordinaria también que puede también hablar del amor al prójimo es lo que nos dice Romanos 13, 8 al 10. Dice, Pablo les dice ahí en Romanos, no deban nada a nadie, dice.
Lo único que ustedes deben de deber es amarse el uno al otro. Eso sí se debe. La deuda que ustedes tienen es amarse el uno al otro, dice. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley. Si usted quiere ser un verdadero mandado del Señor, una persona que está escuchando lo que dice el Señor, tiene que cumplir la ley. Y si usted ama al prójimo, está cumpliendo todas las leyes. No necesita hacer nada más. Entonces, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. El amor es eso. Yo no puedo dañar a mi hermano. No puedo dañar a esa persona que me viene echando atrás corneta en el carro. Yo le sigo y le voy a cruzar el carro. No. Si le amo enfertadamente, que Dios te bendiga, mi hermano. No puede hacer eso. No puede usted amar a esa persona de que pidió 1 kilo de carne y le dieron solamente 950 gramos. A la próxima vez me llevo la carne que era. No, hermano, ame a esa persona. No puede pagar de la misma moneda. El amor al prójimo no es así. Si usted ama, cumple con las exigencias del Señor. De último, aquí ya cuando está hablando Pablo a los tesalonicenses, él quería también expresar una cosa extraordinaria, que después de haber llevado el amor abundantemente, él también quiere que llevemos una vida de trabajo. Pero ¿por qué está hablando Pablo de que nosotros debemos de llevar una vida de trabajo? Y ahora habla, si estamos todos amándonos, contentos, sin ningún tipo de problema, ahora dice que debemos de trabajar. Porque hay un detalle, hermanos. Si yo veo la necesidad de mi hermano, que no tiene trabajo, que necesita algo, yo le puedo suplir porque el Señor me ha suplido. Pero tal vez de este hermano, o tal vez Pablo imaginó que en estos hermanos pueda existir alguno que no quiera trabajar y quiera tal vez vivir de esa persona de que tiene más. Entonces yo sé que este hermano tiene más y me puede dar, entonces yo no necesito trabajar, entonces puedo vivir del amor que me dan mis hermanos. No necesito nada más. Entonces Pablo ya se anticipó a eso y nos está señalando de que debemos llevar una vida de trabajo, o sea que nuestro trabajo dignifica. Dice así el 11 que dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este versículo es muy, muy extenso y hay que dividirlo muy bien, porque no es así de sencillo. Primeramente debemos tener una aspiración o ambición en la vida. Aspiración o ambición. Inmediatamente, ¿de dónde tomas estas palabras? Porque dice, y procuréis tener tranquilidad. ¿A qué se refiere con tranquilidad? La tranquilidad no es la que tienes en tu casa sin hacer nada, hermano. La tranquilidad es la que te da algo, que te está sustentando. Hay unos hermanos que han trabajado toda su vida y en su vejez tienen una vejez tranquila. ¿Pero por qué? Porque tuvieron toda esa vida de trabajo y tienen medios suficientes para vivir de una manera tranquila, sin preocupaciones, sin angustia de su edad. Entonces, en ese momento, cuando Pablo está escribiendo esto, había un pensamiento que se llama un pensamiento quietista. ¿Qué quieren decir los quietistas? Que solamente tienes que preocuparte de tus cosas y de nadie más. Preocúpate de tus asuntos y de nada más. Entonces, no cree, hermano, de que usted tiene su trabajo, entonces, bueno, ¿sabe qué? Yo me preocupo de mis asuntos y me desentiendo de las cosas del mundo. Yo trabajo para mí y nada más con otras personas. Está bien, tiene que preocuparse de sus cosas, pero no es lo que Pablo está diciendo en este momento a lo que hablamos de tener tranquilidad. Pablo se refiere a otra cosa. Tienes que ocuparte también de tus cosas, sí, pero también tienes que ver la necesidad de tus hermanos. Ver en qué mundo te está desenvolviendo, cómo el mundo también te puede a ti afectarse. Entonces, esta manera quería que Pablo le estaba diciendo que se preocupen en sus asuntos, estén preocupados de la iglesia, pero tampoco que sean unas figuras públicas, que se mantengan alejados de la política. ¿Por
Porque aparte de ser este evangelio revolucionario, imagínense en estos hermanos que también lleguen con esto a impactar a la gente, impactar a César en ese momento, la muerte hubiera llegado más rápido y tal vez no se hubiera extendido el evangelio como se extendió. Entonces Pablo los mandaba de que, en efecto, estén animosos, pero respetando el resto de leyes. Segundo punto, enfocarse en su propia vida y asuntos. Se determina así porque enfocarse en su propia vida y asuntos porque dice, y ocuparos en vuestros negocios. Era importante mantenerse fuera de las controversias públicas. Porque como les decía, era muy sabio mantenerse así fuera de esas controversias porque el evangelio era algo revolucionario y a la gente no le agradaba. Pablo iba a algún lugar, a una ciudad, y la ciudad se alborotaba y lo sacaban, lo apresaban, casi lo matan. Entonces, a las personas que recibieron ese evangelio tenían que enfocarse en sus propias vidas y tampoco estarse alborotando más gente. Esto es muy importante porque así no iban a tener ningún tipo de controversias y el evangelio se podría seguir extendiendo. Pero tampoco Pablo quiere que nos hagamos sectarios. Sectarios de que solamente estamos aquí reunidos en la iglesia y no nos relacionamos con nadie más. Él quería que sí podamos llegar a otras personas. Pero, como se dice en el actual, seamos con un perfil bajo. Un perfil de que vamos a llegar. Tampoco ese perfil de que vivo en el edificio ya 30 años y nadie sabe que yo era evangélico. Yo en mi edificio vivo ya 6 años y todo el mundo sabe que soy evangélico porque dicen, ¿y aquí qué entran tantos hermanos? Es que vienen a la célula. ¿Célula terrorista? No, una célula de oración. Ah, ok. Entonces llegan el hermano un día, el otro día están por acá. Entonces, no, este hermano es evangélico. Y sí, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y el momento que ellos puedan hablar del Señor, les hablo. Y llego con esas personas. Tercer punto. Reconocer la dignidad y el honor del trabajo. Hay que ser dignos. Y hay que tener honor. Porque ahí sí Pablo dice en este versículo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El trabajo, mi hermano, es necesario. Hace al hombre digno. ¿Y saben qué? Le da también un honor. Puede que algunas personas hayan perdido sus empleos, pero en verdad, el momento que usted ve a un hermano que está así, está con las manos atrás, triste, acongojado, sabe que el Señor le va a suplir y que no le va a faltar nada, pero sabe que eso lo dignifica. Eso hace que también él no solamente pueda aportar a su familia, sino también a otros hermanos que lo necesiten. Entonces, ¿qué otra forma nos manda a hacer? Unos podemos trabajar intelectualmente, pero también otros, o la mayoría, podemos trabajar con nuestras manos. El trabajo manual en ese tiempo no era bien visto. Porque las personas que eran terratenientes tenían suficientes siervos, esclavos para que trabajen por ellos. Entonces, si usted se cree hijo del rey llamado a la grandeza, no se sienta mal por trabajar con sus manos. Porque así el Señor lo ha señalado. Y ese trabajo que usted hace no solamente es para usted, sino también es de bendición para otras vidas. Cuarto punto, vivir una vida que sea un ejemplo. Si usted ya ha tomado estos puntos, que ha tenido aspiración o ambición en la vida, que se ha enfocado en sus asuntos, que reconoce y dignifica su trabajo, usted, hermano, ya es un ejemplo. El versículo dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando usted tiene esto, se mueve ejemplo y se vuelve testimonio del resto de personas. Tal vez usted no crea que es un ejemplo a seguir, no es un ejemplo digno de seguir, pero hay muchos ojitos que lo están viendo. Desde sus hijitos pequeños, los medianitos, todos los están siguiendo. Si mi papá trabajaba, yo también voy a trabajar. Si mi papá y mi mamá estudiaban, ¿yo por qué no voy a estudiar? Si mi papá metía sus manos para trabajar la tierra, ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces, usted, al momento que cumple todas esas cosas, se vuelve un ejemplo para la sociedad y para las personas que están a su alrededor. Mis hermanos, ha sido una cosa extraordinaria ver cómo en estos pocos
versículos que nosotros hemos podido analizar, podemos encontrar tanta sabiduría. Cómo estas cartas que han sido enviadas a las iglesias nos han instruido tanto. Y son tan antiguas, pero hasta ahora son tan válidas. Ahora son tan necesarias. Yo me daba cuenta también de que cada vez la palabra a nosotros nos sigue transformando. La palabra es tan viva y tan eficaz que nosotros podemos también tomar cualquier pasaje del Antiguo o Nuevo Testamento y pueden que los pecados sean los mismos. Puede que ahora esos pecados veamos que son nosotros minimizados, pero al Señor a eso no le agrada. El Señor no quiere que nosotros sigamos ese tipo de malos ejemplos. Nosotros tenemos que haber sido llamados a la santidad. Y muchas veces a la santidad la cambiamos por un plato de lentejas. Sí, preferimos otras cosas. Preferimos poner a Dios a un lado y poner ahora primeramente el trabajo, la familia, los hijos. Lo dejamos a un lado porque tenemos necesidades, hermano. Tenemos cosas que pagar. La casa no se mantiene sola. Sí, pero es importante de que usted no pertenece a este mundo. Usted tiene un lugar allá en el cielo. Entonces, como les decía hace un momento, si usted ya tiene separado ese lugar a donde usted va a dirigirse, ya tiene esas costumbres necesarias, ya ha adquirido las destrezas necesarias para vivir ahí, y no va a pasar un pequeño tiempo para allá, sino una eternidad. Alguien me hablaba y me decía, ay, pero la eternidad es como que mucho. No, le digo, lo que pasa es que la eternidad no se puede medir por tiempo. La eternidad puede ser como un momentito o como un momento grandísimo de gran felicidad. Así es que, ¿cómo quieres vivir, hermano? ¿Quieres vivir con esa alegría? ¿Quieres vivir con ese gozo? ¿Quieres apartado? Estás ya un pasito cerquita de llegar allá. Muy poco. Así es que te animo a que lo sigas haciendo. Que lo que he escuchado, si te parece que ha sido un poco delicado, un poco fuerte, que no va contigo, tómalo, absórbelo. Pero eso es necesario que lo aprendas para que también lo sepas expresar a las otras personas que lo necesitan.